Gracias, Laura. Bien, buenos días. Me uno también al saludo a mis colegas, que tengo el gusto de conocer a la mayoría y compartir también en otros espacios sobre discusión de los problemas que están aquejando a la reforma y a nuestro sistema de justicia. Y también un saludo al CEJA, que por tomarnos en cuenta, el día de hoy estoy representando a una organización con la que ha trabajado en Guatemala por más de 20 años prácticamente. Y bueno, siempre es un gusto también como guatemalteco poder estar en Panamá. Agradecer también a las autoridades de Panamá por habernos tomado en cuenta para poder compartir un poco las experiencias de nuestro país. Lo hemos estado haciendo en los últimos años y la verdad que también hemos ido aprendiendo de ustedes. En el caso guatemalteco es inevitable contextualizar en el sentido de que allá por 1992 pues fue el primer país, y creo que todos los informes de CEJA explican ese contexto en el que se dio la reforma. Al igual que Córdoba, nosotros iniciamos también la implementación de un modelo procesal penal acusatorio. Dos personas de nacionalidad argentina se instalaron en aquel entonces en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala con la voluntad política de los magistrados en aquel entonces. Pues fundaron su trinchera e iniciaron un proceso, digamos, ellos eran Alberto Binder y Julio Mayer, con que se inició ese Código Procesal Penal. Lo interesante de esto, que hablar del caso guatemalteco, es también hablar de una década, esa primera década de vigencia del Código Procesal Penal, que es el decreto 5192, que es el Código Procesal Penal que entró en vigencia en el 94, es hablar de una década de malas prácticas, es hablar de una década donde los informes también datan y explican, digamos, de cómo otros países que iniciaron la reforma judicial en el resto de América Latina tomaron en cuenta las malas experiencias de un fracaso de implementación en esa primera década en el caso guatemalteco. Sin embargo, como decía Jenny, romper ese esquema cultural, ese esquema de malas prácticas que fue impuesto prácticamente por el sistema español durante más de 200 años, es muy difícil y fue en buena medida a lo que nos topamos quienes hemos acompañado el proceso de reforma en Guatemala. Y lo logramos pues, tomando en cuenta planes pilotos muy pequeños, digamos, laboratorio de buenas prácticas con algunos jueces, con algunos fiscales, en el sentido de transformar las prácticas más allá de que pusiéramos a hacernos otra reforma normativa o implementar un nuevo código. En ese sentido, y es importante también para quienes quieran estudiar el caso guatemalteco, analizar en buena medida lo que fue en el 2005, 2004, 2005, un laboratorio de buenas prácticas que se montó desde Quetzaltenango, que es la ciudad, digamos, que tira, digamos, toda la nueva tendencia en la reforma judicial en Guatemala, un nuevo modelo de gestión por audiencias, que en buena medida era oralizar todo el proceso penal, sobre todo la fase preparatoria, porque al inicio de la reforma procesal penal en el caso guatemalteco, la oralidad se centró exclusivamente en el juicio y siguió persistiendo la escritura en las fases previas a juicio. Me parece a mí que el caso Quetzaltenango es un caso paradigmático de analizar en el sentido de que se tomaron juzgados modelos para poder implementar un laboratorio de buenas prácticas e instalar la foralidad directamente en todas las audiencias previas al juicio. Eso llevó, digamos, a cambiar la metodología de trabajo de las audiencias, a mejorar las destrezas no solo en litigación, sino también en la conducción de las audiencias por parte de los jueces. También llevó en buena medida a generar una política judicial que queda instaurada en el 2006 con el reglamento de tribunales, de un cambio de paradigma en el sentido de romper con la escritura del modelo. Este es un modelo que se trabaja, y tengo que decirlo porque también está presente, y también un saludo a Eric Juárez, digamos, con la Comunidad Jurídica Occidente, que lo trabajamos directamente con el Instituto y la Corte Suprema de aquel entonces. Eso nos llevó a que se replantea un cambio de prácticas más allá de lo que implicó la reforma normativa del 94. En ese sentido encontramos eco en el resto de los departamentos del país en el cambio del modelo, y fuimos oralizando las etapas previas con todas las limitaciones y con toda la escasez de recursos que en buena medida caracterizan a los estados latinoamericanos. Encontramos el recurso más importante, que era la voluntad política de cambio en las autoridades y en estos jueces y fiscales que dispusieron, digamos, transformar el modelo y realmente darle un carácter adversarial al sentido de la reforma. ¿Qué sucedió? Con esas experiencias exitosas es un modelo de gestión por audiencias que fue instalado ya en el resto de la República,
excepto, digamos, en buena medida la ciudad capital, que es el departamento, la capital de Guatemala, que es como donde se concentra más el conservadurismo judicial, lo tengo que decir porque en buena medida el estudio refleja datos de la torre de tribunales del Estado de Guatemala. Y por eso siempre y se lo decía a Erika antes de la ponencia, voy a hacer la excepción de que Guatemala tiene serias dificultades y Occidente pues ha transitado a mejorar y a perfeccionar y a revisarse permanentemente. Y eso es un tema interesante cuando uno analiza la situación de Guatemala. ¿Qué sucede? Se dan dos reformas importantes en el 2010, el 18-2010 y el 7-2011, instalan una nueva dinámica de un proceso penal eminentemente oral y adversarial, concatenado con plazos perentorios, en el sentido donde se privilegian los medios ágiles de comunicación y donde en buena medida lo que estamos buscando es hacer ágil la litigación, sobre todo en las audiencias previas a juicio. Y nuestro proceso penal se estructura de manera muy sencilla, se estructura por 3 audiencias previas a juicio y el juicio y una audiencia de reparación al final para poder discutir, digamos, la reparación privada como efecto del delito. ¿Qué sucede y qué es lo que hemos puesto en el informe cuando ustedes lo puedan estudiar o analizar directamente? Si bien se transitó ya a una oralidad y se ha ido derrotando la escrituración, sobre todo, persisten algunos resabios propios del modelo inquisitivo todavía, y es en el problema que creo que ya mis colegas, sobre todo el caso de Costa Rica, se ha hablado, y es la persistencia de tener serias dificultades en materia de litigación. ¿Qué sucede? Por ejemplo, una audiencia de primera declaración, que es la audiencia preparatoria, que es la audiencia donde se discute la necesidad de si una persona enfrenta un proceso penal y también se discute la necesidad de una medida de coerción, sigue sucediendo de que se ve mucha improvisación, hablo más en el caso de Guatemala, ciudad capital, como les digo, mucha improvisación, se ve mucho en el sentido de información superflua, digamos, que no es útil, digamos, para la toma de la decisión por parte del juez, y sobre todo que persiste en algunos momentos relatos extensos y la persistencia de lectura de documentos. ¿Y qué sucede? Que el juez, el fiscal y el defensor se centran en las actuaciones del expediente de investigación. Persiste eso, lamentablemente. Hemos ido a hacerlo de manera oral, pero sigue persistiendo la ausencia de una técnica de litigación propia de una audiencia previa a juicio. Y ahí creo yo que existen documentos importantes que nosotros hemos tratado de manejarlo directamente, y eso voy terminando, de distinguirlo con las audiencias previas a juicio. Se sigue dando esa mala calidad de litigación, y sobre todo quiero dejar un punto, digamos, sobre todo porque cuando analiza uno el caso guatemalteco también debe tomar en cuenta que esto es el orden común y existe también otra jurisdicción que ahora se conoce como procesos de mayor riesgo, que es donde estamos llevando a cabo los procesos de corrupción que han sido como de mayor connotación social. Ahí todavía la debilidad es más latente y se siguen encontrando obstáculos de lamentables malas prácticas como reproducción de minijuicios en una audiencia preparatoria, y eso es débil, y lo decimos como una institución responsable. Apoyamos la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, pero también tenemos que decir que esos casos mal manejados, sin una concepción de teoría del caso y sin buenas destrezas de litigación, están produciendo daños al sistema que no puedan, digamos, detenerse los malos resultados que puedan generar en el futuro. Eso podría decir ahorita en el caso de litigación. Creo que está con los 5 minutos. Entonces, Ana Paola.